Del PSUV, Rander Peña. ¡Viva la Internacional Antifascista! Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, darle parte el día de hoy, 28 de noviembre, a 4 meses de la victoria del presidente Nicolás Maduro, que fue reelecto por el pueblo venezolano para un nuevo mandato. Esta jornada que arrancó el día de ayer, 27 de noviembre, también día simbólico para el pueblo venezolano, en el que rememorábamos 32 años del inicio de un cambio de época para Venezuela, para el pueblo venezolano. Por eso es que este encuentro mundial de equipos promotores del Internacional Antifascista reviste un carácter simbólico, especial y políticamente trascendente. Debemos indicar que en el país hay 1.100 delegados entre nacionales e internacionales de 76 países de todos los continentes, en el que hemos discutido en mesas de trabajo sectoriales y regionales. El día de ayer, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se instalaron 7 mesas de trabajo, sectoriales todas, de mujeres, de juventudes, de comunicadores, de cultores, de trabajadores, en la que cada sector empezaba a hacer un diagnóstico, una descripción del momento político mundial que enfrentamos y además el diagnóstico de cómo el fascismo ha venido rebrotando. Pero no solamente nos quedamos en la etapa diagnóstica, sino que buscábamos la manera de tener una agenda de acción concreta para no solamente derrotar al fascismo, sino extinguir por completo el fascismo y liberar a las próximas generaciones de ese flagelo que seguramente, así como en la mitad del siglo XX en algún momento fue derrotado, esperó 2 generaciones para rebrotar y resurgir. El deber generacional de cada uno de nosotros es poder, en esta batalla definitiva, decisiva, que confrontamos al fascismo, de manera definitiva extinguirla. Nosotros entendemos que el combate que tenemos contra el fascismo no es a una opción política en particular. Es una gran batalla entre la vida y la muerte. Nos jugamos en sí mismo en la supervivencia de la especie humana. Y Venezuela ha sido testigo de cómo la violencia, la muerte como opción de un sector para acabar al adversario político. Lo vimos luego el 28 de julio, que una opción política que fue a elecciones, derrotada por el pueblo venezolano, pero incapaz de reconocer su victoria, convocó a la violencia política, convocó a la muerte los días 28 y 29 de julio. El pueblo venezolano ha sido testigo cómo el fascismo opera, cómo el fascismo termina normalizando los escenarios de violencia y muerte, y no lo podemos permitir. Nosotros, luego de eso, el presidente Nicolás Maduro convocó un gran congreso mundial contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, cuya principal acuerdo, principal conclusión, aquel 10 y 11 de septiembre, presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, fue convocar, organizar, articular un gran movimiento que fue denominado en aquel momento la Internacional Antifascista. Desde la Internacional Antifascista se fue convocando y fueron grupos políticos, sectores, convocándose también en Caracas con el objetivo de dar su aporte dentro de esta gran organización política. Y por eso es que el 4 y 5 de noviembre fue convocado también en Caracas, como capital de la lucha mundial contra el fascismo, el Encuentro Mundial de Parlamentarios y Parlamentarias, que reunió a más de 300 parlamentarios de todo el mundo. Luego, las juventudes tomaron iniciativa e hicieron lo propio. Y las juventudes se convocaron en el marco del 22 y 23 de noviembre al Gran Congreso Mundial de Juventudes Antifascistas. Y una de las principales conclusiones de ese encuentro fue adherirse al Internacional Antifascista y fundar el capítulo de Juventudes. Allí, dentro también de las conclusiones, los jóvenes buscaron la manera de estar junto al pueblo venezolano el próximo enero. Y el presidente Nicolás Maduro, luego de recoger esa propuesta que hicieran las juventudes, aceptó recibir en Venezuela el Festival Mundial de la Juventud en el marco del 10 de enero para acompañar al presidente Nicolás Maduro, para acompañar al pueblo
venezolano en la toma de posesión ese día histórico del próximo 10 de enero. Pero en medio de todas esas iniciativas, este gran congreso del equipo promotor del Internacional Antifascista también ha hecho lo propio. Y una de las principales conclusiones, acuerdos que las mesas de trabajo han llegado y que seguramente serán leídas dentro de la declaración final, será convocar al Festival de Festivales el próximo 10 de enero para acompañar al pueblo venezolano, en la que jóvenes, escultores, comunicadores, mujeres, obreros, líderes políticos, sociales, intelectuales, académicos puedan venir a Caracas y acompañarnos en esas próximas fechas. Pero como entendemos que la producción intelectual es importante, también dentro de los grandes acuerdos, dentro de las discusiones de los congresos que se han dado, ha sido tener un espacio de producción intelectual teórica para combatir al fascismo. Por eso es que la Escuela Mundial contra el Fascismo y los tanques de pensamiento han sido también parte de la discusión y del debate. Tener el andamiaje jurídico que pueda proteger y también defender a los pueblos y a los líderes fundamentales de cada uno de nuestros países ha sido uno de los elementos principales. Finalmente, jefe Jorge Rodríguez, indicarle que el objetivo principal de este gran encuentro del día de hoy ha sido fundamentalmente orgánico. De aquí nosotros nos vamos con tareas muy concretas, porque entendemos que la reflexión es importante, pero es insuficiente. Entendemos que debemos dar un paso adelante para dar la batalla política y decisiva en contra del fascismo. Por tal razón, cada uno de los miembros de los 76 países que están acá, nos iremos con la firme convicción y disposición de poder fundar los equipos promotores nacionales en cada uno de los países y poder ir tejiendo esa gran orgánica del Internacional Antifascista. Es la manera que nosotros tenemos generacionalmente, me refiero a todas las generaciones que coexistimos en este tiempo histórico, de poder enfrentar a quienes se están organizando para declararle la guerra a los pueblos, declararle la guerra a quienes hemos decidido dar un paso al frente y tomar decisiones soberanas en favor de nuestros países. Lo hemos dicho, que Venezuela es atacada por dos grandes razones. La primera, por ser la primera reserva energética del mundo, indudablemente sí. Pero la segunda, que quizás es mucho más importante, es que somos una de las reservas morales más importantes del mundo, una de las reservas políticas más importantes del mundo. Por ambas cosas, Venezuela es atacada. Pero a los fascistas del mundo, como lo dijimos ayer, le decimos: no pedimos tregua, pero tampoco la daremos. ¡Viva el Internacional Antifascista! ¡Viva los pueblos del mundo! Ahora corresponde el momento de la lectura de la Declaración Antifascista de Caracas y el Plan de Acción del Internacional Antifascista. Para ello llamamos a un compañero que fue diputado en el Parlamento Europeo y que en múltiples ocasiones levantó su voz en defensa de las causas justas, al compañero responsable de las relaciones internacionales del Partido Comunista de España, Manuel Pineda. Gracias, compañeras, compañeros. Lo primero es pediros disculpas porque la declaración ha salido un poquito larga. Cuando enseñaron a resumir, nosotros faltamos a clase. Hemos intentado luego recortar un poco, pero es que no le sobra ni una coma. Va a ser un poco larga, pero es irreductible. Hoy, 1.100 delegados y delegadas de 76 países celebramos en Caracas el encuentro mundial del equipo promotor de la Internacional Antifascista, con el propósito de sentar las bases sólidas que permitan crear una poderosa estructura orgánica mundial que derrote y de extinción definitiva al fascismo, neofascismo, sionismo y expresiones similares. La Internacional Antifascista está inspirada en los principios de internacionalismo revolucionario, a fin de articular la lucha de todos los pueblos de su mundial.
para preservar la vida, salvar la especie humana y al planeta del fascismo, el neofascismo, el sionismo y las expresiones similares. Consideramos que el rebrote de estas aberraciones históricas constituye la mayor amenaza que hoy enfrenta el mundo. Precisamos concertar acciones solidarias de carácter vinculante que penalicen la práctica de instigación al odio, al fanatismo extremista, a la xenofobia, a la misoginia, a la porofobia, al revanchismo, la violencia y muerte de toda forma de aniquilación de las diferencias perseguidas por el fascismo. Expresamos nuestra más firme voluntad y entusiasmo de crear nuevas formas de mancomunidad, propiciando acciones de resistencia que nos permitan configurar un gran bloque histórico para convertir el destino en conciencia. Por ello nos reunimos aquí hoy para bautizar a Caracas como el epicentro irradiador de la lucha mundial contra el fascismo. A dicho efecto, los pueblos libres y defensores de un mundo nuevo constituimos un equipo promotor de la Internacional Antifascista. Por esto, hoy 28 de noviembre de 2024, desde Caracas, Venezuela, tierra de Simón Bolívar y del comandante Chávez, dirigida valientemente por el presidente Maduro, tras una intensa y provechosa senda caminada juntos, clausuramos el presente encuentro resolviendo presentar al mundo la Declaración Antifascista de Caracas, una declaración que aspira a superar la fase de diagnóstico sobre el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, y pasar a combatir de forma activa y colectiva este peligroso expansionismo. En tal sentido, en plenaria, conformada por 1.200 delegados y delegadas de 76 países, proclamamos, primero, nuestro compromiso con la democracia popular, participativa y protagónica de los pueblos, como eje fundamental para la promoción de la paz mundial, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la soberanía de los pueblos. Segundo, exigimos el cese inmediato de toda forma de violencia y crímenes de agresión contra los pueblos víctimas del sionismo, incluyendo la ocupación de sus territorios, las prácticas neocolonialistas y la violación del derecho a su autodeterminación. Invitamos a todos los pueblos del mundo a actuar para poner fin a este genocidio y apoyar las aspiraciones legítimas de soberanía, libertad y justicia de los pueblos. Por todo ello abogamos por el reconocimiento internacional pleno e inmediato del Estado palestino y por el respeto a la soberanía del pueblo libanés. Tercero, apoyamos la solución pacífica del conflicto bélico instigado por la maquinaria expansionista y guerrerista de la OTAN en Ucrania contra la Federación Rusa. Instamos a todas las fuerzas humanistas y progresistas del mundo a unar todos los esfuerzos para preservar la seguridad estratégica de todas las naciones y evitar una conflagración nuclear. Cuarto, el rescate de las experiencias históricas de lucha de todos los pueblos del mundo en contra del fascismo y las democracias liberales burguesas. Especialmente reivindicamos la epopeya de todos los pueblos de la ex Unión Soviética en la victoria sobre el nazifascismo que defendió la libertad y la cultura y la humanidad frente a la barbarie nazi. ¡Viva el Ejército Rojo! Quinto, eso no venía en la declaración, no disculpadme la licencia. Quinto, condenamos las formas de guerra e intervenciones impuestas por potencias imperialistas que buscan desestabilizar y subyugar a los pueblos del mundo. Sexto, nuestro rechazo al imperialismo como promotor estructural del fascismo mediante la siembra constante del miedo y el terror en la esfera económica, política, militar, tecnológica, cultural y social. El imperialismo pretende con ello asegurar su hegemonía
la explotación de los pueblos y el saqueo de los recursos naturales y estratégicos del planeta. Séptimo, la defensa de la educación y la construcción de un nuevo mundo más sensible y humano, pluripolar y multicéntrico. Se siembra y se cosecha con la educación como praxis de transformación social, conectando así a la universidad con nuestros pueblos. Octavo, establecer un tanque de pensamiento que profundice la investigación, el estudio y la formación para decodificar las múltiples mutaciones del fascismo y lograr neutralizar sus diversas estrategias y tácticas. Noveno, reunir un movimiento de tecnólogos informáticos y de sistemas que nos permitan desafiar los algoritmos y las redes comunicacionales controladas por los poderes económicos. Décimo, la Internacional Antifascista está convencida de que debemos hacer uso de las estrategias comunicacionales híbridas que incluyan las tecnologías emergentes, pero también las tradicionales, incluyendo las pancartas, murales y volantes. Debemos mirarnos a la cara para discutir y generar procesos revolucionarios fomentando la humanidad en todas nuestras comunidades. Décimo primero, asumimos el novedoso y mutante ecosistema de las redes ideológico-digitales, mal llamadas redes sociales. ¿Qué mejor red social que esta? Como un desafío epistémico y a la vez práctico. Aunque sus contenidos son mercancía ideológica al servicio de la reproducción metabólica social del sistema capitalista, es claro también que pueden facilitar la creación de redes para debatir, investigar y actualizar nuestras políticas de defensa cognitiva. Por lo tanto, precisamos promover el uso crítico, activo, eficaz y responsable de las tecnologías emergentes, promoviendo iniciativas para contrarrestar la desinformación y la incomunicación productora de las atrocidades de la guerra cognitiva y de las campañas de odio en contra de nuestros pueblos. En tal sentido, nos declaramos en lucha permanente contra los centros hegemónicos promotores del fascismo, desde las plataformas tecnológicas y las corporaciones transnacionales de la comunicación y redes digitales. Décimo segundo, son 20, vamos por 12. Décimo segundo, debemos retomar con mucha fuerza la defensa por los derechos humanos. Expresamos nuestra condena ante toda forma de violación de los derechos humanos perpetrados por el imperialismo a través del fascismo, el neofascismo, el neocolonialismo y otras formas de opresión dirigidas a subyugar naciones soberanas y socavar el buen vivir de nuestros pueblos. Décimo tercero, implementar políticas y acciones de solidaridad con Palestina, con el Sáhara, con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela y contra las acciones unilaterales contra estos pueblos. Décimo cuarto, nuestra unidad debe de ser nacional, regional y mundial. La lucha nos debe encontrar organizados codo a codo en una diversidad amplia que incluya la lucha obrera en países que enfrenten el fascismo y las políticas genocidas neoliberales. Décimo quinto, la Internacional Antifascista, así como la reciente propuesta del Festival de la Juventud a celebrarse los días 8, 9 y 10 de enero del 25, no solo se adhiere a la misma, sino que convoca el gran festival de festivales de los movimientos por la humanidad de la Internacional Antifascista, con la asistencia y la participación de todos los capítulos sectoriales y regionales, cuyas conclusiones sean presentadas en la gran plenaria de la Internacional Fascista como máxima instancia de decisión política de la Internacional. Décimo sexto, constituir el Observatorio Mundial contra el Fascismo, Neofascismo, Neocolonialismo y otras formas de opresión. Instancia internacional dedicada a monitorear, investigar y denunciar las agresiones imperialistas y fascistas, apoyar a los países víctimas de estas formas de violencia y fortalecer la cooperación entre los diferentes parlamentos a fin de defender la soberanía de los pueblos. Décimo séptimo, crear el secretariado ejecutivo del movimiento de la Internacional Antifascista, con sede en Caracas, como
como órgano encargado de coordinar los aspectos organizativos, comunicacionales e ideológicos de la organización, asegurando el seguimiento y la articulación efectiva de la acción política. 18º, convocar a una reunión de intelectuales y académicos en el mes de enero para formalizar la creación de un tanque de pensamiento denominado como Foro de Caracas, destinado a la reflexión estratégica y la generación y propuestas para la lucha antifascista. 19º, crear una red de juristas vinculada a la Internacional Antifascista, destinada a proporcionar respaldo jurídico a las acciones impulsadas por la organización. Y 20º y último, nos comprometemos a fundar equipos de trabajo de la Internacional Antifascista en los 76 países participantes en este encuentro mundial, como plataforma orgánica para garantizar la victoria en la batalla definitiva contra el fascismo, neofascismo, sionismo y expresiones similares. La base de nuestro trabajo unificado debe de ser la Declaración Antifascista de Caracas por un mundo nuevo. Humanidad o fascismo. Chávez vive. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Cuba! ¡Viva los pueblos soberanos del mundo! ¡Socialismo o barbarie! ¡Patria o muerte! ¡Hasta la victoria siempre! Y viva el presidente Maduro, que se me había olvidado. ¡Viva el presidente Maduro! El presidente legítimo, elegido por el pueblo. Aquí el presidente lo eligen los pueblos, no los yanquis. ¡Viva el presidente Maduro! Y con este espíritu combativo vamos a recibir a un camarada que forma parte de la generación fundadora de la Revolución Bolivariana, a un camarada que en diversas oportunidades le ha correspondido alzar la voz en defensa de la dignidad del pueblo venezolano, a un camarada que es un cuadro principal de nuestra revolución, fundamental de nuestra revolución. Recibamos al presidente de la Asamblea Nacional, al doctor Jorge Rodríguez Gómez. Qué evento reconfortante y grato encontrarnos aquí, no con discursos, ni con frases huecas, ni con retóricas, ni con buenas intenciones, que siempre se agradecen, pero que en el fondo son absolutamente ineficaces para enfrentar el monstruo, realmente la barbarie que en estos momentos enfrenta la humanidad entera. Cuando lo que notamos es el crecimiento, la formación, la creación de una verdadera fuerza orgánica, estructurada en 76 países del planeta, que claman por la libertad, la independencia, la soberanía. Cuando notamos que esta declaración contiene elementos más de un plan de trabajo que declaraciones, y que mirarnos el ombligo en la lucha contra el fascismo, sabemos que vamos por buen camino y que es fundamental que los elementos contenidos en esta declaración sean cumplidos, sean defendidos, sean cuidados y sean alentados por todas y por todos. ¿En cuántos eventos internacionales nos hemos encontrado y hemos estado? Y siempre en otras ocasiones nos hemos quedado con la sensación de que empezó y terminó el evento y al final no nos quedamos con herramientas verdaderas en esta lucha cotidiana. Otro tanto ocurre desde que se convocó el Congreso Mundial contra el Fascismo aquí en Caracas y el encuentro parlamentario contra el fascismo aquí en Caracas y el encuentro de jóvenes
para luchar contra el fascismo y ahora la conformación del equipo promotor, ustedes, de una verdadera liga antifascista internacional. Porque quizás es una verdad de perogrullo, pero hay que repetirla. Y creo que es importante insistir en ello, porque creo que es un error que la humanidad ha cometido en otras épocas históricas y en esta también. Perdónenme la verdad de perogrullo, pero insisto, no se puede ser tibio frente al fascismo. No se puede conciliar posiciones frente al fascismo. La tibieza incurre en complicidad a los crímenes cometidos por el fascismo otrora y ahora. Y lo digo con cierta tristeza y con cierta desazón, porque hay movimientos progresistas en el mundo, personas honestas, decentes, luchadores y luchadoras, pero que consideran en sus correspondientes países que frente a la arremetida del fascismo, la posición de la izquierda debe ser desplazarse hacia el centro para luchar contra el fascismo, que es la extrema derecha, que es el racismo, que es todas las formas de odio hacia quienes son considerados diferentes. Entonces hay factores progresistas que cometen el error de desplazarse hacia el centro. No, vámonos para que nos escuchen los independientes, para que nos escuchen los niní, para que no nos consideren unos personajes antediluvianos. Yo prefiero ser antediluviano y decir soy de izquierda, soy antiimperialista, promuevo la independencia de mi país, promuevo la soberanía de mi país, promuevo el derecho que tenemos los pueblos del mundo de ser libres, el derecho que tenemos a la autodeterminación, el derecho a insistir en el nacimiento, en la emergencia de un mundo multipolar como única receta posible en contra de la amenaza existente y real, la amenaza a la existencia del planeta como lo conocemos y de la especie humana como existe. Prefiero que me tilden de extremista, porque eso es lo que somos. Somos extremistas de izquierdas en el sentido de que somos radicales de izquierda. Y radical de izquierda quiere decir luchar hasta la raíz por los grandes temas de la humanidad. Porque la tibieza frente al fascismo, ser tibio frente a quienes asesinan a miles de niños en Palestina y en la Franja de Gaza, o en el Líbano o en Siria, ser tibios frente a esa nueva oleada de racismo brutal en España, en Italia, en Francia, en toda Europa, donde otra vez vuelve a aparecer el huevo de la serpiente como en la película de Bergman. Vuelve a aparecer la expresión el moro ese, el negro ese, el comunista ese, es el culpable. Vamos a por él, vamos a quemar sus casas, vamos a acabar con cualquier vestigio de esos que son considerados como diferentes. Estamos claros que el fascismo es una enfermedad social. El fascismo es a la sociedad lo que la psicopatía y la sociopatía es a la enfermedad psiquiátrica de un ser humano. El fascismo es una verdadera enfermedad, pero también es la expresión de los sectores del capitalismo y del imperialismo cuando encuentran una crisis en su seno. ¿Y a qué acuden? ¿A qué aluden? ¿Qué esgrimen? El fascismo. Revisen las empresas alemanas y estadounidenses y europeas que apoyaron la emergencia del nazismo
en la Alemania de la década del 30. Todavía están por allí, todavía venden aspirinas, todavía venden vehículos, todavía tienen metalurgias. En ese famoso juicio de Nuremberg faltaron algunos reos, faltaron algunos implicados, faltó el señor Henry Ford, faltó todo el aparato industrial, comercial y banquero que apostó a Adolf Hitler, que apostó a Benito Mussolini, que aplaudió a Francisco Franco. Aquí, en esta época actual, estamos frente a la misma situación, con el agravante de la existencia del verdadero gran hermano. Ya no es un futuro distópico. Ahora se llama Elon Musk o Mark Zuckerberg o el otro, pero intentan, en su búsqueda, el control de la mente humana, el control general de verdaderas poblaciones para ponerlos a su servicio. Siempre se decía, cuando aparecieron y empezaron a aparecer las redes y el internet, y uno leía y escuchaba a mucha gente ingenua, o no tanto, decir que ahora sí estamos en los albores de la verdadera liberación de la especie humana, porque el internet nos va a acercar a todo y las redes nos van a acercar a todo. Solamente le faltó la pregunta de rigor, una pregunta: ¿esas redes tienen dueño o le pertenecen a la humanidad en su conjunto, o le pertenecen a los pueblos libres del mundo? Porque si esas redes tienen dueño, van a estar al servicio de sus dueños y van a estar al servicio de a quienes esos dueños quieran favorecer. ¿Y a quién va a ser sino al sistema capitalista y al imperialismo en el mundo entero? Hoy estamos frente a una verdadera amenaza contra nuestras niñas, contra nuestros niños. Hasta hace muy poco aparecían en redes sociales aquí, o redes digitales ideológicas, aparecían convocatorias a suicidios colectivos de niñas, niños y adolescentes aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en República Dominicana. Nos vamos a quedar con los brazos cruzados frente a eso. Las estrategias de control mental y las estrategias de siembra de odio que intentaron en Venezuela los días 27, 28, 29 y 30 de julio de este año 2024, para poner hermanos contra hermanos, para promover la muerte, el incendio, la destrucción, se metieron convocados por las redes, convocados por unas nuevas formas de influencia curiosa, por lo precaria, y curiosa por lo poquitico intelecto que tienen, que son los llamados influenciadores. Influenciadores si se lavan la cara, si se maquillan, si cocinan una calabaza o si echan un chiste. Pero llegado el momento se unen todos, o aquí al menos los unieron, para convocar a asaltar las casas de las vecinas y de los vecinos, a asesinar dirigentes sociales, a tirotear y puñalear dirigentes juveniles y lanzarlos a las cloacas. Todo eso lo hicieron. Asesinaron a 27 venezolanas y venezolanos en 48 horas, convocados por esas redes, influenciados por esas redes. Ser tibios contra el fascismo es como tratar el cáncer con aspirina. Ser tibio contra el fascismo puede significar que empezamos a actuar demasiado tarde. Hoy, en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, frente a una ley basura aprobado por los representantes del Congreso de los Estados Unidos de América, que se creen en el Parlamento del mundo, que creen que pueden aprobar una ley para atentar en contra de la tranquilidad, de la paz, de la soberanía
del pueblo venezolano, una ley basura que no hace otra cosa que afianzar una de las formas más criminales de acción en contra de los pueblos, que son las sanciones económicas, mal llamadas sanciones, porque son medidas unilaterales, ilegales, ilegítimas. Y tienen el descaro, tienen el desparpajo de aprobar una ley que intente afianzar esas acciones criminales que no son otra cosa que bombas. Solo mata gente las sanciones contra Cuba, contra Nicaragua, contra Rusia, contra Venezuela, contra Irán. Son bombas contra hospitales, bombas contra el estado de bienestar que la revolución bolivariana construyó junto al pueblo de Venezuela, bombas contra nuestras escuelas, contra nuestras universidades. Y siendo que hemos logrado derrotarlos con ahínco, con tesón, con esfuerzo, porque sería muy mezquino no reconocerle a Nicolás Maduro Moros, ese obrero que fue electo el pasado 28 de julio y hoy se cumplen 4 meses de esa victoria, no reconocerle la valentía, la fuerza, el tesón con que enfrentó a las hienas del imperialismo norteamericano y a sus lacayos aquí y los derrotó. Pues esa ley basura que aprobaron los extremistas en los Estados Unidos de América, intentaron, como una forma de agravio, inventaron torpemente, neciamente, una especie de acrónimo para que la ley llevara las iniciales de nuestro libertador Simón Bolívar y llamarla, apoyado por las redes, Ley Bolívar. No es nuevo su odio al libertador Simón Bolívar. Lo odiaban y lo odian los representantes del imperialismo norteamericano. Pero no solamente lo odian, le temen y lo envidian. Porque 1000 veces más valiente que sus padres fundadores fue el libertador Simón Bolívar. Porque 1000 veces más decente, porque 1000 veces más inteligente, porque 1000 veces más luchador por la independencia de los pueblos. Es Simón Bolívar, el único de los guerreros en la historia de esta humanidad que salió de la frontera de su país, pero no para subyugar a otros pueblos como hacen los imperialistas de los Estados Unidos de América. No para someter a ningún pueblo a la esclavitud, muy por el contrario, salió de su frontera con un ejército de desarrapados para liberar todo el continente americano del oprobio del imperialismo. Por eso lo envidian, por eso lo odian, por eso le temen. Como un desagravio al libertador Simón Bolívar, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha sancionado el día de hoy y en horas será proclamada por el presidente Nicolás Maduro la ley libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa del pueblo de Venezuela. Y es una ley sin cortapisas, es una ley sin tibiezas, es una ley que señala que cualquier extranjero o ente extranjero o gobierno extranjero que reciba el apoyo de alguna persona para solicitar sanciones, invasiones, agresiones contra Venezuela, contra su pueblo, contra sus instituciones, debe recibir el mayor peso de la ley, debe ser enjuiciado y debe ser sometido a los castigos que la sociedad debe infligirle. A eso me refiero con que no podemos ser tibios con el fascismo. No podemos. Debemos extirparlo. La humanidad no merece nuevamente vivir
por vivir esa barbarie. No nos los merecemos como seres humanos. No merece. Es un horror quedarnos indiferentes, cosa que yo sé que no ocurre en este espacio, frente a un asesino serial, a un criminal de lesa humanidad llamado Benjamín Netanyahu. No podemos pensar que nuevamente vengan los mismos aquí a pedir otra vez sanciones, a pedir entonces vamos a invadir por acá, por allá, por las costas, como hicieron en mayo del año 2020, y que nosotros nos vayamos a quedar cruzados de brazos. Eso no va a pasar. No ocurrió en el 2019, en el 2020, en el 2021. Se lo juramos por los huesos de nuestros padres. Se lo juramos por la sangre de los libertadores de América, que tampoco va a pasar en los días, en los meses y en los años por venir. Vamos a enfrentar el imperialismo norteamericano, vamos a enfrentar el extremismo que se está expresando en todas partes del mundo, y los pueblos libres del mundo van a derrotar al fascismo, al neofascismo, al sionismo y todas esas formas de acción en contra de la especie humana. Es por eso que celebramos la existencia de este, que es un espacio de lucha, que es un espacio de trabajo, que no es un espacio de encuentro para conversar un rato y luego volvernos a apartar. Tenemos que mantenernos unidos, y es fundamental la conformación del secretariado para que podamos ir llevando día por día nuestro trabajo, nuestras acciones, mirando el encuentro de enero aquí en la ciudad de Caracas. Y ustedes confórmense desde este mismo momento en los equipos promotores de la Liga Antifascismo en cada uno de sus países. Ustedes son el equipo promotor internacional, pero de inmediato se conforman en los equipos promotores nacionales en cada uno de sus países, para que podamos saber y constatar que somos más, para que podamos saber y constatar que esta humanidad merece la esperanza que somos, para que podamos saber que hemos aprendido las lecciones de la historia, y que no nos importa si pensamos diferente en algunos aspectos de la vida unos de otros, o si nuestras propias idiosincrasias o nuestras propias realidades nacionales nos llevan a tener actuaciones de una o de otra manera. En una sola cosa sí no transigimos ninguno de nosotros. Podemos ser socialistas, marxistas, leninistas, maoístas, como decían en mi época, troquistas. Lo que sí no podemos ser es indiferentes frente a la barbarie. No podemos ser indiferentes frente al odio. No podemos ser indiferentes frente al racismo. No podemos ser indiferentes frente al asesinato de niñas, de niños, de mujeres, de médicos, de educadores. No podemos ser indiferentes frente a quienes ni siquiera son capaces de respetar el terruño donde nacieron y piden más agresiones y promueven y aplaudirían una invasión de Venezuela o una acción militar. Llegaron al descaro de poner a algunas de esas influenciadoras, denigrando incluso de la propia feminidad, que es el sustento de la vida del planeta Tierra, a decir que ojalá llegaran los marines a preñarlas, lo decían, para poder tener hijos con los ojos azules y el pelo amarillo, el pelo rubio. Me imagino que los dientes rubios como Freddy Donahue, como dice la canción de Rubén Blades. A ese nivel de descaro han llegado. Debemos detenerlos. Debemos
actuar de manera denodada. Yo estoy y nos sentimos muy felices. El presidente Maduro me pidió, les diera un abrazo largo y le dijera que nos sentimos profundamente orgullosos de su fuerza, de su tenacidad, orgullosos del trabajo que han venido desarrollando desde el encuentro mundial antifascista de hace unas pocas semanas, y sentirnos además absolutamente convencidos de que ya la Liga Internacional Antifascista no es una promesa ni es un proyecto, ustedes son el equipo promotor de la Liga Internacional Antifascista. Ya los equipos promotores nacionales de la Liga Internacional Antifascista son una realidad, porque llegarán a sus ciudades, a sus países, al trabajo tesonero para la construcción de ese encuentro. Tenemos una lucha ardua por delante. No es fácil enfrentar al imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. No es fácil, pero no hay alternativa. Lo otro sería la esclavitud, la barbarie y la muerte. No tenemos alternativa. No tenemos otra alternativa que luchar, y luchar juntos. Y luchando juntos venceremos al fascismo. Y luchando juntos podremos trabajar por la redención de la humanidad y de la especie humana. Y luchando juntos podremos lograr salvar este planeta que está amenazado por el sistema capitalista. Estamos muy agradecidos con ustedes. Nos vemos cada día, nos hablamos y nos encontramos cada día en esta lucha, y aquí nos vemos en enero a seguir abrazándonos, a seguir luchando y a seguir construyendo la Liga Internacional Antifascista, y poder decir en este momento, y permítanme algo de formalidad, quedan ustedes investidos como el equipo promotor y como los equipos promotores nacionales de la Liga Internacional contra el fascismo y por la redención de la humanidad y por la independencia y por la libertad y por la autodeterminación y por la soberanía de los pueblos. Juntos luchando, juntos venceremos. Un abrazo, queridas hermanas, un abrazo, queridos hermanos. Viviremos y venceremos. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Pomón.